La sábana de Turín es un lienzo que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Ha capturado la imaginación y la devoción de millones a lo largo de los siglos. ¿Es realmente el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión? ¿O es acaso una hábil falsificación medieval? Acompáñanos en un viaje a través de los siglos mientras desentrañamos los enigmas de este antiguo relicario y descubrimos la verdad detrás de la icónica imagen impresa en su tejido. Sin embargo, su autenticidad ha sido un tema de acalorado debate y meticulosa investigación científica. En la década de 1980, la datación por radiocarbono realizada por laboratorios en Oxford, Zúrich y Arizona proporcionó un giro dramático a la discusión sobre la sábana. Los resultados indicaron que el tejido era mucho más moderno de lo que muchos creían, datando de entre 1260 y 1390 después de Cristo, lo que sugería fuertemente que no podría haber sido la tela que envolvió a Jesús. Estos hallazgos impulsaron la teoría de que la sábana era una falsificación medieval, posiblemente creada para atraer a los peregrinos y sus limosnas. No obstante, la controversia no terminó con estos resultados. Críticos de la datación por radiocarbono argumentaron que las muestras utilizadas para las pruebas podrían haber sido tomadas de una parte de la sábana que fue reparada en la Edad Media, utilizando material mucho más joven que el resto del lienzo. Esta posibilidad fue apoyada por estudios posteriores que examinaron las diferencias en la composición del hilo en varias partes de la sábana, sugiriendo que algunas secciones podrían haber sido tejidas en tiempos diferentes. A medida que avanzaba la ciencia, surgieron nuevas técnicas y herramientas que permitieron un análisis más detallado. Interesantemente, uno de los miembros originales del equipo de investigadores ha afirmado públicamente que el método de prueba tenía fallos, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados. Además, los datos sin procesar de estas pruebas se mantuvieron en secreto durante 27 años asombrosos. También se ha suscitado la sospecha de posibles incentivos económicos otorgados a los laboratorios participantes, tal vez para respaldar la noción de que la sábana de Turín es una falsificación medieval. Esto plantea la interrogante sobre si hay autoridades interesadas en ocultar los secretos de la sábana de Turín. La sábana de Turín ha sido preservada con esmero desde 1578 y ahora se encuentra en la Capilla Real de la Catedral de San Giovanni Battista. Sus dimensiones son impresionantes, con una longitud de 4.3 metros y un ancho de 1.1 metros. Este antiguo tejido, impregnado de imágenes marrón oscuro, ha capturado la atención del mundo no solo por su conexión con la historia sagrada, sino también por los intensos debates que suscita sobre la confluencia de fe, historia y ciencia. Al observar la sábana, se percibe la semejanza espectacular de un hombre que parece haber sufrido una muerte tortuosa, con características que muchos creyentes asocian directamente con Jesucristo. Las impresiones en la tela no son meramente abstractas, muestran un hombre de estatura modesta, con detalles precisos como los ojos hundidos y una expresión que trasciende el tiempo y el arte. Lo más intrigante es cómo la sábana presenta dos imágenes, una de la parte trasera y otra de la frontal del cuerpo, dispuestas de tal manera que parecen un reflejo dual, con la parte frontal cubriendo completamente al hombre en un manto de dignidad y misterio. Este detalle no solo despierta la curiosidad, sino que también alimenta las teorías sobre la autenticidad de la sábana y su posible uso como mortaja. Las marcas visibles en la tela son particularmente conmovedoras, ya que parecen documentar una narrativa de sufrimiento extremo y sacrificio. Los moretones y las laceraciones a lo largo de la espalda, consistentes con los azotes, las perforaciones en la región del cráneo que podrían ser de una corona de espinas y las marcas en los hombros que sugieren el peso de una cruz, refuerzan la teoría de que esta tela pudo haber sido usada en una crucifixión. Más aún, las manchas dispersas a lo largo de la sábana,
que algunos estudios han identificado como posibles residuos de sangre, añaden un elemento de humanidad y sacrificio, recordando a los fieles el dolor y la redención asociados con la pasión de Cristo. Estas imágenes y marcas no solo han alimentado siglos de veneración y peregrinación, sino que también han impulsado a científicos y teólogos a buscar respuestas más profundas. Es crucial recordar que la Iglesia Católica no declara oficialmente la autenticidad de una reliquia. La Iglesia no se declara más que un mero icono de devoción cristiana, aunque admite que sirve como símbolo del misterio de la pasión y muerte del Señor para millones de viajeros desde finales del siglo XIX. Desde entonces, los académicos han investigado los secretos de la sábana utilizando medios científicos para determinar su legitimidad. Este antiguo lienzo muestra la enigmática imagen de un hombre crucificado y ha sido sometido a numerosos análisis científicos para determinar su autenticidad y origen. Sin embargo, los resultados contradictorios han agregado un elemento de intriga al debate a lo largo de los años. En 1988, un análisis de carbono 14 reveló que la tela fue producida entre los años 1260 y 1390, lo que cuestionó la creencia de que había envuelto el cuerpo de Jesucristo. Aunque este hallazgo fue impactante, ha sido objeto de críticas y disputas. Algunos argumentan que la muestra de tela podría haber sido contaminada o no representativa de la totalidad del lienzo. La formación de esta imagen ha generado diversas teorías, desde radiación hasta reacciones químicas. Sin embargo, ninguna ha sido ampliamente aceptada por la comunidad científica como una explicación definitiva. Investigaciones recientes han examinado patrones de polen y otras trazas biológicas en la tela, lo que sugiere un posible origen en el Medio Oriente. Esto podría respaldar la idea de que la sábana es más antigua de lo que indican las pruebas de carbono 14. El Vaticano ha respaldado y facilitado estos estudios, reconociendo la importancia espiritual e histórica de la sábana. Aunque la Iglesia no ha confirmado oficialmente su autenticidad como el sudario de Cristo, sigue siendo un objeto de veneración para muchos. Así, la sábana de Turín permanece en un limbo científico y teológico, siendo tanto objeto de devoción como de estudio. A medida que avanza la tecnología, tal vez algún día se resuelva su enigma. Mientras tanto, continúa siendo un punto central en el debate sobre la relación entre la fe, la historia y la ciencia. Barry Schwartz, quien en un principio mantenía un escepticismo firme respecto a la autenticidad de la sábana de Turín, realizó exhaustivos análisis mediante rayos X, durante los cuales descubrió características inusuales en la imagen impresa en la tela, las cuales desafiaban su concepción previa de que se trataba simplemente de una pintura común y corriente. Este hallazgo significativo, que reveló variaciones notables en la densidad de la imagen capturada en la sábana, no solo modificó su opinión personal, sino que también añadió un nuevo matiz al debate en curso acerca de la genuinidad del famoso lienzo. Barry Schwartz también utilizó rayos X para estudiar la sábana, y esto ofreció una perspectiva relevante al debate. Sus hallazgos respaldaron la idea de que la interacción entre el cuerpo y la tela es la causa más probable de la imagen. Según Schwartz, esta interacción descarta otras hipótesis, como la proyección artística o la aplicación de pigmentos. Inicialmente, los científicos buscaron indicios de pigmentos de pintura u otros agentes colorantes que pudieran haber sido utilizados intencionalmente en la creación de la imagen. Sin embargo, estos análisis no arrojaron evidencia de la presencia de materiales artificiales en la tela. Además, el descubrimiento de fibras amarillas concentradas sugiere una posible causa natural para la coloración de la sábana. A pesar de estos descubrimientos, la autenticidad de la sábana sigue siendo objeto de controversia. Los resultados de una prueba de radiocarbono realizada en la década de 1980 sugirieron que la tela podría provenir de la Edad Media, lo que cuestionó su conexión con Jesús. Sin embargo, críticos de esta prueba argumentan que las muestras podrían haber estado contaminadas o no ser representativas del tejido completo. La incapacidad persistente para replicar la imagen de la sábana con técnicas conocidas también plantea interrogantes sobre su origen. Con cada nuevo estudio,
se agregan más capas a la misteriosa historia de la sábana de Turín, manteniendo viva la discusión sobre este artefacto sagrado e intrigante. El hecho de que los resultados completos tardaran años en hacerse públicos planteó serias dudas sobre la transparencia del proceso científico. Algunos investigadores y estudiosos de la tela argumentan que esta demora podría indicar una falta de homogeneidad en las muestras de la sábana utilizadas para las pruebas. La uniformidad de las muestras es crucial para la fiabilidad de la datación por radiocarbono, y cualquier variación en la composición del tejido puede influir significativamente en los resultados. Además, se descubrió que en una esquina de la muestra utilizada para las pruebas de radiocarbono había algodón entrelazado con el lino de la sábana. Este hallazgo es especialmente significativo porque sugiere que la sección de la tela analizada podría haber sido reparada en algún momento de su historia. Las reparaciones podrían haber utilizado material de épocas posteriores, distorsionando así las fechas obtenidas por radiocarbono. Este descubrimiento ha llevado a muchos a cuestionar la integridad de la muestra y, por extensión, la validez de las pruebas de radiocarbono aplicadas. La falta de muestras de control durante las pruebas también ha sido objeto de críticas. En la ciencia forense y arqueológica es habitual usar muestras de control para verificar la precisión y consistencia de los resultados de las pruebas. La ausencia de estas puede hacer que los resultados sean susceptibles a errores de interpretación o contaminación. El contexto en el que se realizó la investigación también arroja dudas sobre los resultados. Se reveló que un donante anónimo había financiado una parte significativa de la investigación. Este hecho, a menudo pasado por alto, plantea preguntas sobre posibles agendas ocultas. Si bien el financiamiento externo es común en muchos campos de investigación, en un contexto tan cargado de significado cultural y religioso, cualquier influencia externa puede tener importantes repercusiones sobre la percepción pública y la aceptación de los resultados científicos. Así, mientras la ciencia continúa desarrollando nuevas técnicas para el análisis de reliquias antiguas, la sábana de Turín permanece en un limbo. La necesidad de reevaluar los métodos utilizados en 1988 y aplicar tecnologías más avanzadas y menos invasivas es imperativa para resolver estos enigmas. Cada nueva investigación no solo tiene el potencial de arrojar luz sobre este antiguo y sagrado artefacto, sino también de profundizar nuestra comprensión de los límites y las posibilidades de la ciencia moderna en la intersección con la historia y la fe. En la búsqueda de la autenticidad de la sábana de Turín, los científicos han recurrido a métodos avanzados para desentrañar sus misterios. Uno de los hallazgos más intrigantes proviene del análisis de la química sanguínea presentes en las manchas de la sábana. Este análisis ha revelado que la sangre es del tipo AB, un tipo poco común que se encuentra con mayor frecuencia en las poblaciones del Medio Oriente. Esta particularidad ha llevado a algunos investigadores a sugerir que la procedencia de la sábana podría ser genuinamente de la región y la época de Jesucristo. Más allá de la tipología sanguínea, las técnicas de dispersión de rayos X de ángulo amplio han ofrecido una ventana a la datación y el estudio de la estructura del tejido en sí. Este método ha permitido a los científicos confirmar que la tela coincide con los materiales y las prácticas de tejido utilizadas en el primer siglo, lo que apoya la teoría de que la sábana de Turín es auténtica y no una creación medieval, como se ha sugerido en debates anteriores. La presencia de manchas de sangre con un tinte rojo brillante es otro de los aspectos fascinantes. Estas manchas no solo son visualmente distintivas, sino que también muestran patrones que concuerdan con los de una crucifixión brutal, tal como la que describen las Escrituras para la muerte de Jesucristo. Estos patrones incluyen marcas que serían consistentes con una corona de espinas y heridas en el costado, lo que intensifica la conexión emocional y física del lienzo con los relatos bíblicos. El descubrimiento de pequeñas imágenes de monedas del primer siglo en los ojos de la figura de la sábana, monedas que se remontan al gobernador Poncio Pilato, añade otra capa de autenticidad. Estas monedas no solo son consistentes con la cronología bíblica, sino que también implican que quien preparó el cuerpo para su entierro tenía acceso a objetos específicos de esa época. Además, la sábana misma refleja las unidades de medida utilizadas en la antigüedad,
con dimensiones que se alinean estrechamente con los estándares antiguos. Este detalle no solo refuerza la autenticidad del artefacto, sino que también indica un conocimiento profundo y respeto por las prácticas funerarias judías de la época. Las espinas, que están notablemente en línea con el relato bíblico de la corona de espinas, y los moretones en los hombros, indican momentos en los que la persona tropezó y cayó llevando un objeto grande y torpe, posiblemente sobre un suelo manchado de sangre. Las lesiones en la nariz, posiblemente causadas por una caída o golpes, dan mayor credibilidad a la historia de la sábana. La herida lateral, que se asemeja a una lanza romana de 2 pulgadas de ancho, también es digna de consideración. La notable separación entre la sangre y el suero claro visible en la imagen inversa de la sábana se asemeja a lo que se observa después de la muerte por una herida. Esta peculiar coincidencia con los relatos bíblicos, como se describe en el Evangelio de Juan, aumenta el misterioso atractivo de la sábana. En conjunto, estos detalles extraordinarios pintan un cuadro vívido de un hombre y una narrativa histórica asombrosa: la vida de Jesucristo. Recientemente, un avance significativo ha sido realizado por Barbara Friel, cuya meticulosa investigación ha revelado inscripciones en arameo, griego y latín. Estas inscripciones no solo mencionan el nombre de Jesús de Nazaret, sino que también apuntan a un origen que precede la Edad Media, desafiando la teoría de que la sábana es un artefacto medieval. Utilizando técnicas avanzadas de fotografía mejorada por computadora, Friel ha podido identificar estas inscripciones, antes apenas visibles al ojo humano. Este descubrimiento no es trivial. Refleja un conocimiento profundo y contemporáneo de varios idiomas y contextos culturales específicos del primer siglo y del Medio Oriente. Esta poliglotía inscrita en la tela sugiere que la sábana tiene una conexión directa con esa época y región, lo que potencialmente valida su autenticidad histórica como una reliquia vinculada a Jesús. La relevancia de estas inscripciones va más allá de la mera curiosidad o del debate sobre la autenticidad. Nos enfrentamos a un artefacto que no solo podría haber envuelto el cuerpo de una figura histórica y religiosa crucial, sino que también podría servir como un documento cultural y lingüístico del primer siglo. La pregunta sobre cómo se imprimió la imagen en la sábana sigue sin respuesta, alimentando múltiples hipótesis. Algunos sugieren procesos naturales aún desconocidos, otros una intervención divina o incluso métodos artísticos desconocidos de la antigüedad. Este enigma no solo despierta el interés por su misterio, sino que también reta nuestras comprensiones de la historia, la ciencia y la religión. Las inscripciones en la sábana de Turín, por lo tanto, no son solo marcas en una tela antigua. Son testigos silenciosos de una historia que aún estamos tratando de descifrar, ofreciendo nuevas vías para explorar el pasado y entender mejor el tejido interconectado de nuestra cultura y fe. En 2002, Raymond Rogers, del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, planteó la posibilidad de que la imagen se hubiera formado debido a un proceso químico simple. Sugirió que incluso una temperatura moderada, aproximadamente 40 centígrados, podría haber causado la decoloración de las moléculas de carbohidratos azucarados en las fibras de algodón. Este calor podría haber sido generado por condiciones como la hipotermia o la deshidratación en un cuerpo cadavérico. Rogers subrayó la ausencia de milagros. Aunque esta noción es comúnmente reconfortante, carece de respaldo sustancial en este contexto específico. Es poco común encontrar tales fenómenos en sudarios mortuorios. Según otra teoría, la decoloración de las fibras se originó por una reacción química con alguna sustancia liberada por el cuerpo. El biólogo francés Paul Bigon especuló en los primeros años de 1900 que este compuesto podría haber sido amoníaco, generado por la descomposición de la urea en el sudor. No obstante, esta explicación resulta insatisfactoria, ya que la imagen resultante sería demasiado difusa. La primera teoría, propuesta por John Dall Salvo, se centra en la posible reacción química entre los ácidos del cuerpo humano y elementos del entorno donde se colocó la sábana. Según Dall Salvo,
El ácido láctico producido por el sudor de un cuerpo recién fallecido, al interactuar con compuestos químicos de las hojas de las plantas usadas en la sepultura, podría haber creado una reacción química específica. Esta reacción habría dejado una imagen en negativo en las fibras de la sábana, un proceso similar al que ocurre en la fotografía tradicional con el uso de papel bulk ringer, donde las imágenes también se revelan como negativos. La segunda teoría, ofrecida por John Jackson, sugiere un fenómeno mucho más extraordinario. Jackson plantea que la formación de la imagen podría deberse a una breve pero intensa exposición a luz ultravioleta de vacío. Este tipo de luz podría haber convertido el lino de la sábana en un material fotosensible, reaccionando instantáneamente para dejar una imagen fija, sin la necesidad de calor o radiación térmica. Esta idea, aunque fascinante, implica una cantidad de energía extremadamente alta, mayor que la generación eléctrica total del planeta, lo que añade un elemento de misterio casi milagroso a la discusión. Ambas teorías tienen en común la idea de que la imagen se formó rápidamente y no como resultado de un proceso artístico o de envejecimiento prolongado de la tela. Esto refuerza la noción de que la sábana es auténtica y no una creación medieval, como algunos críticos han sugerido, basándose en pruebas de carbono 14 que datan la tela alrededor del año 1260 a 1390. Más allá de las implicaciones científicas, la sábana de Turín también posee un profundo significado religioso y cultural. Para millones de cristianos, la sábana no es solo una reliquia antigua, sino un símbolo tangible de la pasión de Cristo. Sin embargo, esta veneración también ha llevado a controversias y debates, con una fracción de la comunidad científica y laica considerándola un posible fraude. Esta discusión sobre la autenticidad de la sábana se extiende a otras reliquias sagradas, como el Arca de la Alianza. Al igual que la sábana, el arca ha capturado la imaginación religiosa y es vista por algunos como un artefacto que volverá a aparecer en tiempos futuros con el retorno de Jesucristo. Estas conexiones teológicas no solo enriquecen el debate sobre la sábana de Turín, sino que también reflejan la continua interacción entre fe, historia y ciencia en la búsqueda por entender y valorar estos misteriosos objetos del pasado. El Arca del Pacto simboliza mucho más que un mero objeto religioso. Representa la presencia misma de Dios entre su pueblo, Israel. Este artefacto, cubierto de oro y resguardando las tablas de la ley, las instrucciones dadas por Dios a Moisés, ha sido un símbolo de la alianza entre Dios y los israelitas, y su historia está repleta de episodios que demuestran el poder y la santidad que se le atribuyen. El arca, en cierto momento de su historia, fue llevada al campo de batalla, en un intento desesperado de los israelitas por asegurar la victoria contra los filisteos. Sin embargo, este acto de fe se transformó en tragedia cuando los israelitas fueron derrotados y el arca cayó en manos enemigas. Este evento no solo marcó una pérdida material para Israel, sino también un profundo golpe espiritual, pues la captura del arca parecía sugerir un abandono por parte de Dios, un presagio de desgracia y desaprobación divina. La estancia del arca entre los filisteos, sin embargo, estuvo lejos de ser un trofeo de guerra sin consecuencias. Dondequiera que el arca era llevada, calamidades seguían. Desde la caída y fractura de la estatua de su dios Dagón hasta la aparición de tumores y plagas devastadoras entre su gente, los filisteos pronto comprendieron que el arca era una fuente de poder que no podían controlar ni comprender. Estas calamidades llevaron finalmente a los filisteos a devolver el arca a los israelitas, no sin antes ofrecer ofrendas simbólicas de oro que representaban las aflicciones sufridas, en un intento de apaciguar el poder que habían desatado. El arca encontró un hogar temporal en Kiryat Yarim, donde permaneció durante 20 años. Este periodo es notable por la tranquilidad y el respeto con el que el arca fue tratada, un contraste marcado con la turbulencia de su captura y retorno. La estabilidad durante esos años puede interpretarse como un reflejo de la restauración de la relación entre Dios y los israelitas, un momento de reflexión y reverencia hacia lo sagrado. Sin embargo, el reinado de Saúl trajo cambios en la relación entre el pueblo israelita y el arca.
Aunque el arca fue llevada al ejército, su uso se desvió de la consulta y guía divinas que caracterizaban su función en tiempos anteriores. Este cambio simboliza una desconexión creciente entre Saúl y la guía divina, preludiando los desafíos que enfrentaría su reinado y el eventual ascenso de David. Recordemos que el arca fue llevada delante de los israelitas en momentos cruciales, actuando como un faro de guía y victoria divina. Un ejemplo palpable de su poder se observa en la travesía del río Jordán, donde las aguas se detuvieron, permitiendo al pueblo de Israel cruzar en seco. Este milagro no solo demostró el poder divino, sino que también reafirmó la fe del pueblo en su misión y en la protección de Dios. Un acto que fortaleció su identidad y cohesión como nación. Otro de los grandes relatos del arca ocurre durante la caída de las murallas de Jericó. Al llevar el arca alrededor de la ciudad, siguiendo las instrucciones divinas, las imponentes murallas cayeron sin intervención humana directa, demostrando que cuando se actúa bajo la dirección de Dios, incluso los obstáculos más formidables pueden ser superados. Estos eventos no solo destacan la presencia de Dios mediante el arca, sino que también refuerzan el mensaje de que la fe en sus promesas lleva a resultados milagrosos. La reverencia y el temor que el arca inspiraba eran evidentes no solo entre los israelitas, sino también entre sus enemigos. Cuando el arca cae en manos de los filisteos, no es motivo de celebración para ellos, sino de calamidad y miedo, hasta el punto de que deciden devolverla a Israel. Este retorno no solo fue una victoria física para los israelitas, sino también una restauración espiritual y una señal de que la misericordia de Dios sigue a la rectitud y al arrepentimiento. La narrativa del arca, además, conecta con los tiempos actuales y las profecías sobre el fin de los tiempos. Nos recuerda la importancia de la preparación espiritual y de estar alertas a los signos divinos, instando a los creyentes a desarrollar virtudes como la justicia, la misericordia y la humildad. Estas enseñanzas preparan a la comunidad de fe para los tiempos del juicio final y promueven un liderazgo compasivo que será crucial durante el reinado milenario de Cristo. La promesa del arca trasciende el tiempo y el espacio, apuntando hacia una vida eterna libre de sufrimiento y dolor, prometida a aquellos que se mantienen fieles y perseveran en su camino hacia la santidad. El arca, por lo tanto, no solo es un recordatorio del pasado de Israel, sino una esperanza continua y una guía para el futuro, destacando que la presencia de Dios sigue siendo tan real y poderosa hoy como lo fue en los tiempos antiguos. En nuestra exploración de las reliquias sagradas y sus misterios, no solo hemos viajado a través de la historia del Arca del Pacto, sino que también hemos descubierto fascinantes detalles sobre la sábana de Turín. Ambas piezas, cada una a su manera, nos conectan con eventos y figuras trascendentales de la fe cristiana. Como vimos, la sábana de Turín, al igual que el arca, evoca profundos sentimientos de misterio y reverencia. Esta tela, marcada con la imagen en negativo de un hombre que parece haber sufrido la crucifixión, ha sido objeto de innumerables estudios científicos y teológicos. Las teorías que intentan explicar su formación son tan extraordinarias como las historias de milagros que rodean al arca. Desde la posibilidad de una reacción química única hasta la intervención de una intensa luz ultravioleta, la sábana de Turín nos recuerda que la fe y la ciencia a menudo se entrelazan en nuestra búsqueda por entender lo divino. Si has encontrado intrigante la conexión entre estos antiguos artefactos y los relatos bíblicos, te animo a que te sumerjas más en estos misterios. Y, si este video ha enriquecido tu comprensión o despertado tu curiosidad, te invito a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal para más contenido como este. No te olvides de activar la campana de notificaciones para estar al día con nuestras últimas exploraciones y descubrimientos. Participa en la conversación dejando tus comentarios abajo. ¿Qué teorías tienes sobre la sábana de Turín? ¿Cómo crees que estos artefactos influyen en nuestra fe hoy? Estamos ansiosos por leer tus opiniones y discutir más sobre estos fascinantes temas. Recuerda, cada like, comentario y suscripción nos ayuda a traer más contenido que ilumina, inspira y conecta. Hasta la próxima, y que continúes profundizando en tu camino espiritual con curiosidad y fe.